Hashomai Mesabri Kile Masei Yodo Maki Hashomai Mesabri Kile Masei Yodo Maki Hashomai Mesabri Kile Masei Yodo Maki Hashomai Mesabri Kile Masei Yodo Hashomai Mesabri Kile Masei Yodo Maki Hashomai Mesabri Kile Masei Yodo
Shalom, shalom, Shabbat Tov. ¿Cómo están todos ustedes? Es una alegría muy grande estar de vuelta todos juntos y quise comenzar esta clase con un canto muy hermoso, muy espiritual y también con la figura de la Hanukkah, en realidad la menorá de 7 brazos, que era la lámpara que estaba en el Bet HaMikdash y iluminaba desde allí adentro a todo el mundo cuando era encendida por el Cohen Agadol. Dentro de poco vamos a festejar Hanukkah, el 25, que cae el sábado 24 a la noche, la primera vela. Encendemos la primera vela desde la izquierda hacia la derecha, y así vamos completando una a una, con el candelabro, con los brazos derechos, como era en verdad el candelabro que había en el Beit HaMikdash. Pero en vez de tener 7 brazos, este por supuesto tiene 9. Tiene 8 correspondiente uno a cada vela, y el shamash, una velita extra que se pone para que cuando se ilumina, cuando se enciende la Hanukkah, la menorá de Hanukkah, no utilicemos la luz de las 8 velas que vamos encendiendo para ver o para iluminar o para leer, incluso para estudiar, porque solamente son para verlas, como está dicho en los preceptos y en la canción de Hanukkah que cantamos todos los años. La semana que viene vamos a estudiar un poco más acerca de esto, pero además, este dibujo de la Hanukkah, de la menorá que había en el templo, pertenece a la tapa del libro Tikkun Amediná, que acabamos de traducir, que está casi listo. Falta la tapa, por eso ponemos la tapa en hebreo, acerca de cómo hacer Malhut Israel, cómo hacer para que en Israel se cumpla la ley de la Torá y así en verdad ser una luz que todo, no solamente cada uno de los judíos, sino también el país, el Estado, como Estado judío, también ilumine a todo el mundo y todos puedan aprender cómo se debe manejar verdaderamente un país para que esté al servicio del pueblo y no al servicio de los gobernantes, para que esté al servicio a Dios, para hacer de este mundo una morada para Dios. Entonces, queremos adelantarles que dentro de poco va a salir este libro, y aquellos que quieren donar para su impresión, ya saben cómo hacerlo. Vamos, como siempre, ponemos unas hojas con los que donan para la dedicatoria, y aquellos que quieren donar una pequeña cantidad también van a ser puestos en una lista que vamos a agregar al libro. No solamente aquellos que ponen 500 o $1000, todo importe que donen para el libro va a ser, vamos a poner la dedicatoria de ustedes allí. Incluso los que donen van a recibir también libros gratis para que puedan también dar a sus amigos, a la familia, para que vayan armando su biblioteca allí donde se encuentren. Y como ustedes saben, el mes de Kislev, que comienza estos días, es un mes muy especial, porque también está el 19 de Kislev. El 19 de Kislev es el día
en que se liberó de la prisión al Admur HaZaken, el primer rebbe de Chabad, que es llamado Shneur Zalmen, que es llamado Shneur, que quiere decir dos luces, en nombre del Baal Shem Tov y del Magid de Mesrich, los dos fundadores, el fundador y el sucesor del movimiento hasídico en general y especialmente Chabad, que es la línea principal que el Baal Shem Tov dejó para culminar su tarea, que es refinar este mundo de tal manera que pueda recibir la revelación de la redención y del Mashiach. Y en eso estamos. Y justamente hoy la perashá que vamos a estudiar, que leímos este Shabbat, tiene que ver con el nacimiento también de dos personalidades, una del lado del lado sagrado y otro del otro lado, pero que ambos son importantes. Todo lo que hay en la Torah es importante, y todo lo que Dios es importante. Y vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar. También vamos a hablar un poquito de cómo funciona la reencarnación aquí en esta perashá, algo que a todos les gusta, según bien en los viajes que hicimos. Y así como yo les decía que es muy importante que cada uno de ustedes apoye la tarea que estamos haciendo. Hay muchas de las personas que hoy se encuentran aquí que nos apoyan ya desde tiempo. Algunos vinieron últimamente. Hay algunas personas que tienen sus grupos, sus comunidades, allí donde viven, y que algunos de ellos visitamos últimamente. Entonces también es importante apoyar a cada una de las comunidades que participa cada uno, comunidades de Torah, de Bnei Noach, de comunidades que están avanzando en el estudio de la Torah, para eventualmente también hacer una conversión. Cada uno de los participantes de esas comunidades tienen que apoyar a los organizadores, a los responsables, y también exigirles en base a la medida en que cada uno apoya. Por eso nosotros también nos vemos comprometidos a dar cada vez más. Vamos a comenzar nuevos cursos, estamos terminando libros y ponemos videos y WhatsApp y Facebook y todas las cosas que podemos, también gracias a la ayuda de gente que colabora con nosotros. Y por esa ayuda que nos dan y aparte por el compromiso y el amor que tenemos con Dios, con el Rebbe, con el Rav Ginsburg, con todo el proyecto, estamos 24 horas pensando, también cuando dormimos, cuando no dormimos, cómo podemos hacerlo esto un poco mejor y dar cada vez más. Comienza la perashá de la semana. Estas son las crónicas de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Yitzhak. Hoy queremos concentrarnos en uno de los versos que viene a continuación, que habla acerca del nacimiento de los dos hijos de Yitzhak. Ustedes saben que nuestros patriarcas fueron Abraham, Yitzhak y Jacob. Uno correspondiente a Gesed, otro Geburá, otro Tiferet. ¿Pero qué significa Gesed, Geburá, Tiferet? Tiene que ver con el comportamiento, con una actitud de la persona frente a la vida, que viene de la raíz del alma de cada uno. Y está dicho que cada uno de nosotros tiene una parte de cada uno de esos tres. Abraham, Gesed, luz, expansión, llevar la bondad y el conocimiento de Dios a todo el mundo, representa ese trabajo de iluminar la realidad para todos, y entonces esa luz que viene de arriba
ilumina a todos, y entonces eso eventualmente hace que cada uno se rectifique y crea en el Dios único. Pero como todas las cosas que vienen de arriba, tiene una influencia a veces inconsciente. Entonces eso hay que equilibrarlo y complementarlo con el trabajo de Itzhak. ¿Cuál es el trabajo de Itzhak? Itzhak se dedicaba a cavar pozos. Cavar pozos para ahí en el desierto de Israel, donde él vivió, donde hacía falta tanta agua, representa también penetrar dentro de la realidad y no en forma makif, no esa luz exterior que viene de arriba como Abraham Avinu, sino que Itzhak, que era justamente el complemento de Abraham, se dedicaba a hacer que la realidad misma revele la luz. No solamente que eso venga de afuera, que esa luz permanezca en forma inconsciente, en forma que nosotros no la podemos percibir, a pesar que sabemos que está. Es como, por ejemplo, cuando uno va a un médico y el médico tiene dos aspectos para curar a la persona. Por un lado está la forma en que el médico se dirige a la persona y la importancia del médico, los conocimientos, los diplomas, la forma en que uno va a ver al médico, la confianza que deposita en él, inconscientemente hace que nosotros nos predispongamos a la curación. Pero por otro lado, incluso hay enfermedades que se curan de esa manera, sobre todo las que se llaman las enfermedades psicosomáticas. Hay otras enfermedades que necesitan ser curadas tomando remedio o cambiando la forma de vida, la alimentación, distintos métodos que son formas que afectan directamente al cuerpo. Entonces, ese es un poco el paralelo que hay entre Abraham y Itzhak. Itzhak se dedicaba a penetrar en la naturaleza, como la ciencia, penetrar en el conocimiento y en la creación misma, para que la creación revele la luz. Entonces, esto sería como actuar de una manera violenta, como una persona cuando que tiene un problema y le da un electroshock. El electroshock hace que la persona reaccione, pero por supuesto también es una forma violenta, una forma que es muy rápida y no siempre las cosas se solucionan de forma rápida, en la forma de un shock. Entonces por eso viene Jacob Avino. Jacob Avino tenía una forma muy parecida de actuar a Isaac, porque él también hizo lo que se llama Abodata Birurim, el trabajo de refinar el mundo material. Y a través de que se refina el mundo, refinar significa separar lo bueno de lo malo, separar lo puro de lo impuro. Las clipot, las cáscaras impuras, que están vacías de la luz misma. Lo esencial de lo pasajero y superficial. Entonces, a través de ese trabajo, hace un cambio diferente que el que hace Itzhak. Porque Itzhak lo que hace es destruir las clipot en la medida en que se puede y revelar la luz. Pero Jacob, y ese es lo que se llama el Olama Tikkun, y por eso Jacob tuvo solamente hijos tzadikim, y de ahí salió el pueblo de Israel. El trabajo de Jacob es tomar la realidad, incluso las clipot, transformarlas, en la medida de lo posible, en luz, en un instrumento de revelación de la divinidad.
Pero ese es un trabajo que necesita tiempo. Por eso los años de exilio, los miles de años que está el pueblo de Israel aquí en la tierra, y el proceso que constantemente nosotros hablamos, que tenemos que pasar para poder llegar a revelar todo nuestro potencial, para sacarnos todas las ideas idólatras, todas los conceptos que nos dio la civilización extraña, y compenetrarnos de los verdaderos motivos de Dios que creó la creación, como en ese curso que hicimos de los motivos de la creación, que hoy Ángel me recordaba, que sería lindo volver a continuar ese curso, pero de todas maneras es importante que cada uno de ustedes lo pueda ver, las grabaciones de la Cábala de la Arizal, donde estudiamos los motivos de la creación. Todo eso, cada clase que nosotros damos, cada charla, cada video, cada palabra que nosotros transmitimos del Rebbe, del Rav Ginsburg, todas las cosas de Torah que transmitimos, son una forma de ir haciendo que esa luz vaya eliminando cada vez mayor oscuridad y que esa dulzura vaya transformando lo amargo en dulce. Ese refinamiento que a veces necesita calor, como en un horno, a veces necesita macerarlo, necesita condimentarlo, es transformar las cosas amargas en dulces. Abraham Avino hacía eso a través de traer la luz de Dios, la revelación de Dios, que en forma automática puede hacer que una persona se transforme. Y esos son los conversos que hacía Abraham. Isaac también hacía conversos, pero hacía conversos de tal manera de darles un shock para que ellos mismos se den cuenta de salir de la idolatría y que ellos mismos revelen la verdad de Dios. Pero lo que verdaderamente funcionó durante todos estos miles de años es el motivo de la creación de Dios, que es hacer este Olam Tikkun, en que Jacob refina a Isaac, donde Jacob representa al alma e Isaac representa al cuerpo, lo espiritual y lo material. Y las dos cosas nacen juntas, por eso están los dos en el vientre de Rivka, pero cada uno tiene una tendencia diferente. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice la Torah respecto a esto. Entonces, el Hasidut viene a traer el trabajo de Jacob y unirlo con el trabajo de Isaac y de Abraham, para mostrar que los tres tienen que trabajar juntos. Constantemente tenemos que traer la luz de Dios, revelar la luz de Dios por encima. Tenemos que a veces dar un shock de revelación, romper las cáscaras con un golpe, para que las mismas cáscaras revelen divinidad, pero siempre imbuidos del Hasidut, siempre imbuidos de que es un proceso que lleva tiempo y que a veces hay que volver y volver y volver, constantemente ir penetrando en nuestra mente de cosas buenas y eliminar lo malo. Como el video que no sé si ya lo pusimos, pero lo vamos a poner, donde Rabbi Nitai dice: hazte de un rabino, adquiere un amigo, no, perdón, ese es Rabbi Peragia, el amigo de Rabbi Nitai, dice: hazte un amigo, hazte un rab, adquiere un amigo y juzga a todas las personas en forma meritoria. Eso es Gesed. Su complemento, como van a ver en el video que vamos a poner, es Rabbi Nitai. Y él decía: aléjate del mal vecino, no te conectes con el malvado
y no te desesperes o no te desanimes por la retribución que van a recibir los malvados. Entonces esas dos cosas tienen que ir complementarias, pero siempre con la mente en que hay que hacer que toda la realidad se revele, que todas las personas hagan teshuvá y puedan sentir ellos mismos lo que significa transmitir la palabra de Dios en forma correcta. Que cada uno sea un manantial, que cada uno sea un faro de luz para guiar a aquel que está en el camino. Entonces, dice la Perashá, estas son las crónicas de Itzhak, Eli Toldot, quiere decir, estas son las generaciones, los descendientes de Itzhak. Abraham fue el padre de Itzhak. Y antes de empezar a hablar de los descendientes, aclara que Itzhak tenía 40 años de edad cuando se casó con Rivka. Entonces, nosotros sabemos que Rivka nació cuando murió Sará. Cuando murió Sará, había recibido la noticia de que iban a sacrificar a su hijo Itzhak, y sabemos que ella murió a la edad de 127 años. 127 años significa que como a las 90 tuvo a Itzhak tenía 37 con la Keidá. Entonces, si Rivka nació cuando Itzhak tenía 37 años, a los 40 años Rivka tenía 3. Fue cuando Eliezer, como leímos en las parashat anteriores, fue a la casa de Labán, a la casa de Betuel, para traer a Rivka. Si ustedes quieren saber lo que dije recién, es el Pirkei Avot, el capítulo 1, versos 16 y 17. Eso lo tienen en los Sidrim de Chabad, y si no, bueno, se los repito. Dice Rabbi Peragia, que era el presidente del Sanedrín de la época de las parejas, cuando el pueblo de Israel estaba gobernado por parejas, que es hace un poco más de 2000 años, en la época del Segundo Templo. Rabbi Peragia dijo: hazte de un rabino, adquiere un compañero de estudios, y juzga a todas las personas en forma meritoria. El Kapshut dice: hacele harab, tiknele haber, bedun, lejol adam le Kapshut. Y su compañero, que era el presidente de la Corte Suprema, la Corte de Justicia, que era el otro que gobernaba el pueblo de Israel, o que dirigía el pueblo de Israel en la época del Segundo Templo, y que ellos son los que figuran en la Mishnah. En este caso estamos hablando de Keavot, una parte extra de las Mishnayot, que está fuera del Talmud. Dice: aléjate del mal vecino, no te conectes, no te asocies con el malvado, y no te desanimes de la retribución que va a recibir el malvado. O sea, no te desanimes, porque el malvado eventualmente va a recibir su retribución. Entonces, esto lo vamos a estudiar en los próximos videos que vamos a poner a su disposición. Entonces decíamos que Rivka tenía 3 años, recién tuvo los hijos cuando ya era más grande,
Por eso en el próximo verso dice: su mujer era estéril, imploró a Dios por ella, Dios concedió su petición y Rivka quedó encinta. Ya cuando era mayor, era una muchacha, ya podía quedar embarazada. Y cuando quedó embarazada, que pasó algo muy interesante, pero los hijos se enfrentaban dentro de ella, y cuando esto acaeció, preguntó: ¿por qué me está pasando esto? Fue a buscar un mensaje de Dios. Ella, cuando pasaba delante de un lugar sagrado, había uno dentro de su vientre, no sabía que tenía dos, pero dentro de su vientre había el bebé se trataba de salir para ese lado. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, dentro de su vientre, alguien trataba de salir para el otro lado. Entonces ella estaba en la academia, en el Beit Midrash de Shem Be'ever, el hijo y el bisnieto de Noah, que es donde Noah todavía había enseñado a sus hijos todo lo que había aprendido, que había sido transmitido durante la generación desde Adán Rishon, y tanto Abraham como Isaac como Jacob fueron a estudiar con ellos a la academia de Shem y Eber. Entonces Rivka fue allí y le preguntó a Shem: ¿qué es lo que pasa dentro de mí? Yo no sé por qué sucede esto dentro de mí, el bebé se mueve y se convulsiona dentro mío. La palabra de Dios para ella fue: dos naciones hay en tu seno, dos gobiernos se separarán de tus entrañas, el dominio irá de un gobierno para el otro y el mayor servirá al menor. Vayomer Abai Elah Shnei Goim. En realidad en la Torah no está escrito Goim como dos con Vav, sino está escrito con dos Yud. Se lee Goim, pero se está escrito Geim. Ubitneja Ushnei Leumim Mimayech Yifradu Uleom Milem Yamet Berrab Yabot Zair. Entonces, esta gente que tenía providencia divina, tenía poder de Ruach HaKodesh, Shem y Eber le dijeron qué es lo que estaba pasando dentro suyo, y así fue. Cuando llegó el tiempo de dar a la luz, había mellizos dentro de ella, y uno salió rojizo, un tanto velludo como un tapado de piel, y lo llamaban Isab. Que habíamos estudiado que primero salió Isab, y cuando salió se vio que estaba tomado del talón Jacob, y el talón en hebreo se dice Ekev, por eso fue llamado Jacob. Pero está dicho que el que primero sacó la mano fue Jacob, pero después fue Isab el que salió, entonces se considera que Isab era el mayor, pero en realidad el mayor era Jacob. Por eso luego hubo que hacer un arreglo, como ustedes saben, y tomó la primogenitura. Entonces salió su hermano, y su hermano agarraba el talón de Isaac y lo llamó Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando Rivka los dio a luz. Entonces, si se casaron a los 40, cuando Isaac tenía 40, Rivka dio a luz a sus hijos a los 20 años. Entonces, habíamos estudiado en el curso de reencarnación que todas las almas provienen de Adán Rishon. Dentro de Adán Rishon, que era un alma general, luego, al tener hijos y al cumplir con la primera mitzvah que se le ordenó al hombre, Bru Urbu, que era fructificar y multiplicados, entonces esa alma
se fue dividiendo en distintos niveles, distintas chispas, y cada uno de sus descendientes, todos somos descendientes de Adán, por eso somos llamados en hebreo Ben Adán. No es porque somos hijos directos, sino porque somos descendientes de Adán. Luego, todas esas chispas se fueron multiplicando, pero las primeras dos chispas que salieron de él y de Jabá fueron Caín y Hebel. Y Caín y Hebel también representan estos dos niveles de Gesed y Geburá. Caín es Geburá y Hebel es Gesed, que fueron eventualmente trasladándose por todas las generaciones, hasta como vimos recién en Abraham y Isaac, que Abraham es Gesed, Isaac es Geburá. Pero habíamos estudiado que en todo proceso evolutivo tiene que haber tres pasos. Entonces, está el lado de la derecha, el lado de la izquierda, pero todo tiene que dirigirse hacia el centro. Todo tiene que reunirse en armonía y formar algo central, no de un lado y no del otro. Entonces el equilibrio fue el tercer hijo que tuvo Adán, que fue Shet, y de él salimos todos nosotros. Hebel, por supuesto, no tuvo hijos. Caín tuvo hijos, pero todos desaparecieron en el diluvio. Entonces Noah es un descendiente directo del tercer hijo de Adán, que fue Shet. Y Shet representa a la sublimación de esos dos niveles. Está dicho que textualmente que Shet nació en cambio de Hebel, que había muerto. O sea que es la reencarnación del alma de Hebel. Pero también está dicho de Jacob, que Jacob pada et a Abraham, que Jacob redimió a Abraham, o sea que tiene una conexión mucho más grande con su abuelo, que él reveló características ocultas y pudo terminar el trabajo y completar la armonía del trabajo de su abuelo, Abraham, a través de incorporarle la parte de Isaac, como dijimos al principio, pero de una manera que sea un proceso evolutivo y gradual, que sea el proceso de Abodata Birurim, que no solamente aquellos que puedan recibir la luz sean convertidos, y no solamente aquellos que son que pueden hacerlo de una manera espontánea, o mejor dicho, en forma rápida, en forma instantánea, que cuando reciben la revelación de Dios, como es la Geburá, entonces hacen Teshuvá, no solamente por la bondad, no solamente por el miedo, el temor, sino que sea por un proceso de autoconciencia, que sea a través del libre albedrío. Por eso, Tiferet es la revelación, es la prolongación del Dad que es el libre albedrío. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de este tema de la reencarnación? Porque es importante ver cómo en la nación judía se vuelve a crear, como si fuera una nueva humanidad. Dentro de la humanidad general se hace una nueva generación, como está dicho en el libro de Bereshit al principio, se dice El Toldot Adam, estas son las generaciones de Adam. Acá también dice, estas son las generaciones de Isaac, porque de Jacob y sus hijos va a salir el pueblo que va a traer la redención y va a refinar el mundo. Entonces Jacob es el que viene a refinar a su hermano Isaac, que vendría a ser
el trabajo del pueblo de Israel de refinar a toda la creación, a todos los pueblos del mundo. Entonces, esto que sucedió aquí continúa un poco más adelante. Luego cuenta cómo Isaac trabajó cavando pozos y en determinado momento se hizo viejo, se hizo ciego, y todos conocen la historia de cuando le pidió a su hijo Isaac que le traiga comida, porque Isaac había elegido a Isaac, justamente, como él era Geburá, Isaac era relativamente conectado con Caín, entonces por eso también amaba más a Isaac, que Isaac tenía que ver con Caín, con el mundo del Tou, con el mundo del caos, de las luces infinitas sin recipientes. Y Jacob tiene que ver con Hebel. Entonces, por eso Rivka lo amaba más a Jacob, porque a pesar de que Isaac y Rivka era la pareja perfecta de la Torá, y ambos venían del lado de Geburá, el lado de Geburá es el lado normal de la mujer. Entonces la mujer sabe con su Geburá cuáles son los límites y cuál es la verdadera intención de Dios. En cambio, cuando el hombre es del lado de Geburá, tiende a extralimitarse, como decíamos recién, tratar de arreglar las cosas a los golpes. Entonces, como Isab era el que se ocupaba de la naturaleza, Isab se ocupaba de trabajar y era libre, era una persona que iba a cazar y no le importaba de nada, eran como las luces del mundo del Tou. Itzhak pensaba que esa era la intención de Dios, que el mundo tenía que ser así. Si Dios creó primero el mundo del caos y se destruyó, Itzhak pensó que él, a través de sus bendiciones, iba a poder transformar a Isab, hacer que haga Teshuvah, y toda esa fuerza tremenda que tenía Isab en contraposición con Jacob, Jacob era un hombre que estaba en la tienda, era un hombre modesto, un hombre tímido, que estudiaba, que no se ocupaba del mundo exterior al principio. En cambio, Isab era arrasador, era de piel roja como Jacob, como el rey David, que era conquistador. El rey David también proviene de Caín, y proviene de Isab y de Isaac. Isaac pensó que Isab era el que tenía que ser el elegido. Pero Isab eventualmente se reencarnó en David. Entonces, a través de David, a través de todo el trabajo que hizo el pueblo de Israel, las 12 tribus, hasta David, entonces Isab ahí fue a empezar a rectificar su parte y ser parte del proceso de la voluntad de Dios, de la revelación de la Torá y de la conquista de la tierra de Israel. Pero había otra parte que no fue rectificada completamente, como dijimos, Isaac, con sus ganas de rectificar todo en forma acelerada y de golpe, pudo rectificar una parte, pero el resto quedó, y es lo que se llama el Malhut Romi, el Imperio Romano, que también es rojo, el Malhut en general es rojo. Entonces, sigue la Torá diciendo: Isaac convocó a Jacob y le dio una bendición, una orden: no te cases con una joven cananea. Parte y ve a Padam Aram,
a la casa de Betuel, allí donde Abraham mandó a Eliezer a buscar novia para Isaac, y es donde venía Rivka. Cásate con una hija de tu tío Labán, que Labán era el hermano de Rivka. Entonces Dios Todopoderoso te bendecirá, te hará fructífero, crecerán tus números, llegarás a ser una congregación de naciones. Todo esto pasó cuando ya le dijo a Isaac que se tenía que ir, porque Isaac estaba muy enojado, porque ya le había burlado la bendición, le había burlado la primogenitura. Pero este es un poco este truco que hizo Rivka con Jacob para hacer que se cumpla la voluntad de Dios. Es un poco algunas cosas que hay que hacer para no caer en la trampa de que hay que ser tan inocente, de dejarse vencer o dejarse convencer por aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que no siguen la Torá. Por eso hay veces que es permitido cierto tipo de engaño con la intención de que se cumpla lo que quiere Dios. Entonces, ya aquí Rivka y Isaac ya se dieron cuenta de lo que había pasado y le estaban diciendo a Jacob que se vaya, que vaya a buscar esposa afuera. En cambio, como ustedes leen en esta perashá, Isaac se casó con las hijas de Ismael. Entonces hay una relación muy, muy grande entre el imperio romano y los demás imperios, especialmente el imperio eh, árabe, que es parte del imperio musulmán. Por eso, en estos momentos, sobre todo con el gobierno que hay hoy en Estados Unidos, que tiene un presidente musulmán, hasta ahora por lo menos, vemos cómo hay una interinclusión de los musulmanes con los Ismael, con Isaac. Y también ustedes saben que dentro de los imperios musulmanes, de los reinos musulmanes, hay muchas mujeres que vienen de Estados Unidos, de Europa, a los sheikhs árabes, a los reyes musulmanes les gustan mucho las mujeres occidentales. Entonces hay mucho occidentalismo también dentro del imperio musulmán. Entonces vemos cómo todo se interincluye. Pero de todas maneras, Isaac, que había recibido de Abraham y de Dios la bendición para que de él surja la gran nación, le dice, él te concederá a ti y a tus descendientes la bendición de Abraham, de modo que tomes posesión de la tierra que Dios le dio a Abraham, donde viviste previamente solo como extranjero. Esta es una bendición que leemos todos los sábados a la noche. Esta es una bendición que leemos todos los sábados a la noche, cuando termina Shabbat y decimos, Viten leja Elohim, Nital Hashamayim, Mishmaim Haaretz, Derrotakam el Tirosh. Estas son las bendiciones que le dio Jacob vino a cada una de las tribus. Pero acá también leemos Viten leja et Birkat Abraham, leja Uleseraja et Haler, Ishteja et Eretz Negureja, Jonathan Elohim y Abraham. Lekel Shakai, Barejo, Tjabe, Ifreja, Berbeja, Beaita, Lijadamin. Entonces acá le da parte de la bendición también Urbu, Freja, que Dios te va a hacer fructífero, Arveja, de acá debe venir la palabra arveja, que son en Argentina se dice arvejas, ¿cómo se dice en mexicano arvejas? A ver si alguno de ustedes sabe. Las arvejas también crecen en forma muy abundante
debe venir acá de Yarbeja, y fruta, evidentemente viene de la palabra pro, de freja, fruta. Sí, las arvejas se llaman, bueno, algunos de ustedes me van a decir algo con las arvejas, pero no vamos a detener en eso, por supuesto. Entonces, viene el Zohar y los cabalistas de Hasidut nos hablan un poco acerca de este tema, de cómo habichuelas, ¿cómo se llaman? No sé, mi esposa sabe. Con respecto a este tema de que dentro de su vientre los chicos se corrían, se movían de un lado al otro, y Rivka dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y le fue a preguntar a Dios, y entonces Dios le dijo, dentro tuyo hay dos pueblos, en tu vientre, dos nacionalidades, y de ti se van a surgir, van a separarse en dos pueblos, y uno se va a frijoles, ¿no? Sí, debe ser eso, frijol. Entonces, estos dos pueblos van a luchar constantemente, y el mayor se va a imponer sobre el menor. Y como recién dijimos, no siempre, no está claro quién es el mayor y quién es el menor. Si hablamos de que Isaac pertenece al mundo del Tou, el mundo del Tou fue anterior al mundo del Tikkun que pertenece a Jacob. Pero si hablamos de quién Dios prefiere, quién Dios puso en este mundo del Tikkun, el mayor es Jacob. Por eso, a pesar de que nació primero Isaac, Jacob lo tenía de la mano, del talón, y sacó primero la mano, entonces él es el mayor, porque él estaba primero en el pensamiento Kadum, Machabak, Dumá, el origen de toda de la creación del mundo es justamente para que exista las almas del pueblo de Israel en este mundo. Entonces, en ese sentido, Jacob es el mayor. Pero de todas maneras está dicho que cuando Isaac sube, Jacob baja. Cuando el imperio sube, el pueblo de Israel es sometido, y cuando el pueblo de Israel hace teshuvá y se eleva y retorna a Dios, entonces los demás imperios son sometidos, pero no por la fuerza, sino que se someten voluntariamente para servir a Dios como un solo pueblo, en el Beit HaMikdash, como sucedió en la época del rey Salomón. De todas maneras, sigamos con lo que queríamos hablar, de otra cosa que pasó un par de milenios después, pero que tiene mucho que ver, como vamos a ver, con estos dos pueblos que surgieron, estos dos conceptos que representan Jacob y Itzhak. Entonces, decíamos que en el capítulo 25 de esta perashá, en versos 22 y 23, dice que los chicos dentro de ella saltaban y corrían de un lado para el otro. Entonces, como dijimos recién, era porque uno tendía hacia la idolatría y otro tendía hacia la Kedushá. Y de ellos iban a salir dos pueblos. Y entonces está escrito que estos dos pueblos son Antoninus y Rabbi. Vamos a ver quiénes eran estas dos personalidades. No sin antes, vamos a hacer una pequeña interrupción, un pequeño intermedio musical. No vamos a escuchar nuevamente a Rav Ginsburg, que la mayoría de ustedes no lo vio porque entraron un poquito después que comenzamos.
¿Se escucha bien? El Talmud es la explicación de la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es lo que se llama la Torah oral. La Torah que fue recibida por Moshe Rabbeinu y que explica cómo se cumplen los preceptos escritos en distintos niveles de revelación en la Torah escrita. Hubo un Taná, uno de los grandes sabios de la Torá que vivió hace unos 1800 años, que se llamaba Rabbi Yehuda Anasí. Rabbi Yehuda Anasí era el hijo del anterior Nasí, el anterior presidente del Sanedrín, Rabbi Yohanan ben Gamliel. Venía de una familia muy rica y tuvo una historia muy interesante y muy sorprendente en el momento de su nacimiento. Esta historia está contada en un libro que se llama Menorata Maor, en forma muy extensa. Fue escrito por Rabbi Yitzhak Abuab, un rabino sefaradí. Aquellos que fueron a Sfat seguramente habrán entrado a la sinagoga de Abuab. Está dicho que esa sinagoga estaba en España y cuando el rabino Abuab un día trató de salvar a toda su congregación de la Inquisición, se tomaron todos de las manos, cerraron los ojos y de repente se encontraron con sinagoga y todo en Sfat. Este gran sabio español escribió en extenso la explicación de un Midrash. Midrash son las historias que cuenta el Talmud del tratado de Avodah Zará, de idolatría del Talmud, y dice así: cierta vez el Imperio Romano decretó que estaba prohibido que los judíos se hagan la circuncisión, que los judíos sean circuncidados. Entonces, justo en esa época, perdón, era el hijo de Rabbi Shimon ben Gamliel, no Yohanan. Rabbi Shimon ben Gamliel, el padre, cuando le dijeron que no circuncida a su hijo, dice: Akadosh Baruj Hu nos ordenó circuncidar y los malvados esos nos decretaron no circuncidar. Entonces, ¿cómo yo voy a anular un decreto de Akadosh Baruj Hu? Entonces, para cumplir la el decreto del rey. Por supuesto, Isaac fue circuncidado, igual que Ismael, que era hijo de Yitzhak. Yitzhak circuncidaba a sus hijos. Entonces, Rabbi Shimon ben Gamliel, con Mesirut Nefesh, enseguida circuncidó a su hijo,
Y cuando esto fue escuchado por el ministro que estaba allí en la ciudad, enseguida mandó a Rabí Gamliel que venga y le dijo: ¿por qué has transgredido un decreto del rey y circuncidaste a tu hijo? Entonces él le dijo que así nos ordenó Kadosh Baruj Hu. Entonces este ministro le dijo a Rabí Shimon ben Gamliel que yo te respeto mucho, pero de todas maneras, a pesar de que sos la cabeza de tu pueblo, las órdenes del rey se tienen que cumplir. Entonces, yo no te puedo perdonar, vas a tener que ir al rey y lo que el rey ordene, eso se va a cumplir. Lo que quiera el rey hacer contigo, eso es lo que va a suceder. Entonces Rabí Shimon ben Gamliel le dijo: está bien, voy a hacer lo que tú digas. Y enseguida mandó a Rabino Akadosh, el Rabí Yehuda, el bebé, con su madre, para que vayan a ver al rey. A la tarde llegaron a un hotel, a una posada, donde vivía, que era dueño el padre de Antoninus. Y justamente en ese momento había nacido Antoninus. Entonces entró la madre de Rabí, que era llamado Rabbi. En el Talmud, cuando dicen Rabbi, se refiere a Rabí Yehuda Anasí, también se llama Rabbeinu Akadosh. Entonces entró la madre con su pequeño y se puso a hablar con la madre de Antoninos. Le dijo la madre de Antoninos: ¿en qué te puedo servir? La madre de Rabbi le contó lo que había decretado el faraón, el rey, el César, que no circuncide al hijo, y yo ahora lo he circuncidado, y ahora me están llevando a ver al rey, y como él escuchó que nosotros habíamos circuncidado a nuestro hijo, y entonces la madre de Antonio le dijo: si vos querés, toma a mi hijo, que no está circuncidado, y dame a tu hijo. Y entonces así vas a poder salvar a tu hijo, y vas a poder salvarte a ti del decreto del rey. Entonces ella enseguida aceptó, y así fue al rey. Entró al rey junto con este ministro, y el ministro le dijo: señor rey, esta mujer transgredió el decreto y circuncidó a su hijo. Entonces ahora vine con ella a ti, y todo lo que usted quieras hacer con ella, así se hará. El rey le dijo: vamos a ver al hijo cómo está circuncidado. Y vieron que no estaba circuncidado. Entonces en ese momento el rey se enojó mucho con ese ministro y le dijo: yo ordené que no sea circuncidado y vos viniste con un chico que no está circuncidado. En ese momento también hubo otros grandes gente importante del reino que estaban ahí y le aseguraron al rey que sí fue circuncidado, pero le dijeron: nuestro señor rey, nosotros reconocemos y sabemos con seguridad que ese hijo fue circuncidado, pero el Dios de ellos no los abandona, siempre está cerca de ellos, y como fue ordenado traerlo aquí, entonces enseguida Dios hizo un milagro, como está dicho en la Torá: Kimi Goy Gadol Asher Lo Elohim Krobim Elav.
Kashem Elokeinu Bechol Koreinu Elad. ¿Quién es el pueblo tan grande que Dios está cerca de ellos? Y así como el Dios, todo lo que el Dios enseguida escucha cuando ellos lo llaman. Entonces enseguida el rey ordenó matar a ese zar, y no solamente eso, sino que anuló el decreto que prohibía hacer circuncisión a los judíos. Entonces envió al bebé, a Rabbeinu Akadosh, con su madre en paz a su casa, y cuando llegaron a su casa, llegaron primero a la casa de Antoninos. La madre de Antoninos tomó a su hijo, le devolvió el hijo a la madre de Rabí y le dijo: Dios los ha ayudado y los protegió y les hizo un milagro a través de mi hijo y a través de tu hijo. Entonces ellos van a ser compañeros y van a ser queridos por siempre. Y está escrito que durante esos días la madre de Antonino se le dio de mamar a Rabino Akadosh, y a su vez al revés, la madre de Rabino Akadosh le dio de mamar a Antonino. Entonces surgió algo muy importante, y es que por la recompensa de esa leche que mamó Antoninus, de la madre de Rabino Akadosh, él luego eventualmente fue rey de su pueblo, rey de Roma, y pudo heredar este mundo y también heredó el mundo por venir. Y ahora vamos a saber por qué. Entonces, explican los sabios que toda esta trama que hizo Akadosh Baruj Hu salvó a Rabbeinu Akadosh a través de Antoninus, porque Rabbeinu Akadosh era una chispa de Jacob Avinu, y Antoninus era una chispa buena de Isaac, su hermano. Y entonces, como Antoninos era una reencarnación de Isaac y Rabí era una reencarnación de Jacob, ustedes saben que hay 3 tefilot, las 3 plegarias que se hacen durante el día. Hay una que hizo Abraham Avinu, que es la de la mañana. Hay otra que es la de Isaac, que es la de la tarde, y otra es la de Jacob, que es la de la noche. Pero a su vez hay 3 bendiciones. Las 3 primeras bendiciones que se dicen en cada plegaria, lo llama Shmona Esrei, las 18 bendiciones o la Amidá, las bendiciones que se dicen en silencio. La primera dice, se llama el Dios Maguen Abraham. La primera bendición fue establecida por Abraham Avinu. La segunda bendición fue establecida por Isaac. Y la tercera bendición, que se dice Atakadosh y Shimhakadosh, fue establecida justamente por Jacob. Y cuando él estableció la bendición de Atakadosh, estaba creando la chispa del alma de Rabbeinu Kadosh. Por eso también se llama Rabbi Yehuda Nasi, el príncipe de Sanedrín, Rabbeinu Akadosh, que era una reencarnación de Jacob Avinu. Entonces, también Moshe Rabbeinu, en el libro de Badim,
en la Parashá Beit Hanan, cuando le pidió a Dios 515 plegarias que lo perdone, allí también dijo Kel Akadosh. Entonces, ese Kel Akadosh también, Rabbeinu Akadosh, proviene de esa plegaria de Moshe Rabbeinu, para que Akadosh Baruj Hu haga que encuentre gracia a los ojos de Antonino. O sea que Antonino fue un rey bueno para el pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu dijo a Abrana, y Abrana tiene las letras de Antoninus Asad Beinei Rabbeinu Akadosh Mitzut Echad, que Antoninus hizo en los días de Rabbeinu Akadosh que sean una sola chispa. Entonces Jacob e Isab, que eran gemelos, se transforman en una sola chispa, como estaban en el vientre, como venían de Isaac y Rivka, y se transformaron en dos chispas, porque dice que Dios escuchó la plegaria de Rivka y hizo que haya en su vientre dos chispas, dos pueblos. Y entonces uno fue el pueblo de Antoninos y otro fue el pueblo de Rabbi. Y gracias a la plegaria de Rivka, entonces ya Isaac nació también con una parte buena que eventualmente se incorporó dentro del pueblo romano y fue Antoninos. Hoy, al principio de la clase, hablamos del Pirkei Avot, de Rabí Peragia y Rabí Nitai. Rabí Yehuda Nasi también figura en el Pirkei Avot, en el capítulo segundo, en la primera Mishnah. Dice, Rabí Yehuda Nasi, dice, ¿cuál es el camino recto por el cual tiene que transitar el hombre? Todo lo que sea bello para el que hace, o sea, todo lo que sea bello para la persona y todo lo que sea bello para aquel que lo mira. ¿Y cuál es el motivo por el cual Rabbeinu Kadosh eligió decir esta Mishnah? ¿Por qué? Porque era una chispa justamente de Jacob Avinu. Porque belleza, literalmente en la Mishnah dice Tiferet. Tiferet es justamente la sefirá de Jacob Avinu. Por eso, esta es una demostración perfecta de que él es una chispa de Jacob. Jacob es una Merkabá de la sefirá de la cualidad de Tiferet. Entonces, por eso él es el que escribió esta Mishnah en Pirkei Avot, que es Tiferet la Leosea, y Tiferet la Lo le Adam. Es bello para el que lo hace, aquello que es Tiferet, aquello que es armonía, es lo que uno hace cuando uno, y al hacerlo uno siente placer, siente la belleza de lo que uno hace. Y cuando uno hace algo imbuido de que está haciendo lo que le gusta, lo que corresponde, que es Tiferet, entonces también los que lo ven la revelación de Tiferet. Y entonces por eso fue llamado Yehuda
Anasí. A ver, un segundito, a ver si les pongo aquí la palabra en hebreo. Un segundito. Hay otra sigla muy interesante de lo que era Rabbi Yehuda Nasi. Nasi se escribe Nun Samach Nun Shin Yud Aleph. Y eso significa que Rabbeinu Akadosh era un nitzutz nitzutz shel Yaakov Avinu. Era una chispa de Jacob, nuestro patriarca. Y entonces vimos algo muy interesante, que es el efecto de que los chicos tomen la leche de una mujer. Aparentemente la leche de una mujer judía o no judía es igual. Pero sucedió que justamente esta leche que tomó Antoninus hizo que en determinado momento no solamente sea bueno para el pueblo de Israel, sino que también se convirtió. Pero ustedes me van a preguntar si el efecto de haber tomado leche de una mujer que no era judía afectó a Rabbi Yehuda Nasi. Y efectivamente sí, pero lo afectó, como era una mujer tzadeket, a pesar de que no era judía, lo afectó de tal manera que esa transgresión o esa falla, podríamos llamarlo así, en realidad se transformó en una virtud. Hace un tiempo, el Rav Ginsburg habló acerca de las 4 revoluciones que hubo en la Torá. Y la primera revolución justamente la hizo Rabbi Yehuda Nasi. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál era la revolución? La segunda revolución era que en la época de Rabbi Yosef Karo se determinó que los que estudian Torá y los que enseñan Torá, los rabinos, pueden recibir dinero. La tercera, Ronald Josué se acuerda de las mujeres estudiando Torá, esa es la tercera que trajo el Baal Shem Tov. Y es por un verso que es del libro de Tehilim, que es el capítulo 119, en la letra Ain dice, Et la sot Hashem eferu torateja, que quiere decir, es un momento de hacer algo en aras de Dios, transgredieron tu Torah. Hay veces en que hay que, justamente para que la Torah siga, eso no es algo que lo podemos hacer nosotros, sino que son cosas que lo tiene que hacer alguien que es justamente la cabeza del pueblo de Israel.
un líder que determine que algo que hasta ese momento no estaba permitido, se permita justamente para que la Torá siga existiendo. Entonces, este verso de David Amelech, en el capítulo 119 del Teilim, trae justamente una raíz en que a veces es kasher hacer algo para que la Torah siga. La segunda, dijimos que era que se permite que se cobre dinero, que se le dé un sueldo a quien estudia, que pueda vivir de eso. Hasta ese momento, hasta que se escribió esta parte del Shulchan Aruch, en la época del Renacimiento, un poquito antes, no se podía cobrar dinero de enseñar Torah. Solamente aquellos que estaban en el Sanedrín, incluso eso cada uno tenía su trabajo. El tercero era que hasta ese momento las mujeres no estudiaban Torah, porque las mujeres tenían ocupaciones, tienen cosas que hacer, no tienen tiempo para ocuparse de esas cosas, no están obligadas de cumplir con las mitzvot que requieren un tiempo específico para ser hechas. Pero vino el Baal Shem Tov y vio que también se estaba perdiendo la Torá, el pueblo de Israel estaba muy decaído, y como los hombres tenían que trabajar todo el día, no podían estudiar Torá, entonces quién era el que estaba con los hijos, la mujer. Entonces la mujer se permitió que estudie Torá, no estaba prohibido, pero se permitió hacer escuelas y hacer que la mujer estudie todo lo que pueda de Torá para enseñarle a sus hijos. La cuarta revolución, que es la que nosotros estamos viviendo en este momento, y que como toda revolución todavía tiene muchos que están en contra, es enseñarle la Torá a los pueblos del mundo. Y por eso el Rebbe comenzó con el tema de enseñar los 7 preceptos a todos los pueblos del mundo, no solamente a aquel que venía a acercarse. Durante todos estos miles de años no había ninguna orden de ir y enseñarle a los pueblos del mundo que tienen que cumplir 7 preceptos. Pero justamente en esta época, en que es el final del exilio y que hay una oscuridad tan grande y hay tanto del pueblo de Israel que está perdido allí, entonces el Rebbe se ocupó de mandar shluchim, mandar enviados a todos los pueblos del mundo para rescatar a todas las chispas, pero hay muchas chispas que están dentro de los pueblos del mundo. Hay almas judías tal cual, pero también hay almas que no son judías, pero que también tienen que ser rescatadas para ir a la redención. Llegó el momento. Y además, como decíamos recién, y ustedes son un ejemplo perfecto, la mayoría de los que están aquí, que gracias al hecho de que ustedes estudian Torah, están haciendo acercar a judíos, están trayendo a muchos judíos que no escuchan la palabra de los rabinos o de la Torah, pero sí escuchan la palabra de aquellos que están en contacto todos los días. Y entonces de repente que venga un judío, venga un rabino y le diga, ¿cómo vos no cumplís Shabbat, no cumplís Tzitzit, no cumplís Tefilim, no estudias Torah? Entonces dice, Dios me dio libre albedrío, entonces yo si quiero estudio, si no quiero estudio. Entonces viene una persona que no es judía y le dice, escúchame, yo estoy cumpliendo la Torá, estoy estudiando Torá, vos sabés esto, lo otro, entonces al hombre de repente empiezan a aparecer asuntos en su cabeza. Entonces, esa es la cuarta revolución, enseñar Torá a los pueblos del mundo. Y el Rav Ginsburg me dijo que
no solamente enseñar los 7 preceptos, sino que hay que enseñar todo, porque para que cumplan bien los 7 preceptos, y ahora vemos, para que puedan enseñarle a los que no son judíos, cada uno en la medida de lo posible, tienen que estudiar todo. Y Hasidut es la forma de enseñar Torah completa, porque eso habla del alma. El Hasidut hace que uno conecte todas las cosas de la Torah y del mundo con el alma que queda adentro. Y la estructura del alma de cada uno es igual. Entonces, eso el Hasidut se puede transmitir a todos por igual, como vemos en nuestra página web, que escribe el Rab, que la Kabbalah, la Torah, el Hasidut, hoy en día, incluso dentro del Chabad, hay gente que no está completamente de acuerdo con este asunto, pero durante este viaje que tuve me encontré con varias comunidades judías, entré a varios Batei Chabad, les expliqué en forma personal de qué se trata lo que estamos haciendo y de repente encontré mucha aceptación y mucho cambio de perspectiva de los mismos shluchim. Por supuesto todavía hay que hacer mucho trabajo. De todas maneras, nos queda la primera revolución. La primera revolución justamente la hizo Rabbi Yehuda Anasi. Y fue, como está escrito, que él fue el que escribió la Mishnah. Él escribió la parte oral de la Torah, que hasta ese momento, habíamos dicho que hace 1800 años, o sea, la Torah fue recibida hasta hace 3500 años. Hubo 1700 años que la Torah fue transmitida de boca en boca, sin escribirla. Pero en ese momento en que el pueblo de Israel estaba conquistado por los romanos, la tierra estaba arrasada, el pueblo se dispersó por todo el mundo, no fue suficiente con que cada uno lleve la Torah escrita, sino que tenía que también, como mataron a tantos sabios, entonces tenían que escribirlo para que allí donde vayan también lleven la enseñanza de cómo se tenían que cumplir los preceptos. Y muchas de las cosas que nosotros estamos estudiando es justamente aquellas cosas que fueron escritas y que si no se hubieran perdido. Entonces, es verdad, él transgredió la Torah y justamente la transgredió con la boca que mamó leche que no era de madre judía. Pero como era de una Hasidá o Mota Olam, ella trató de salvar a ese chico, como tantos justos de la nación del mundo que durante todas las generaciones salvaron a tanta gente. Entonces, esa transgresión hizo que se transforme en una transgresión de Kedushá, se transforme en un stud de Kedushá, que gracias a eso la Torá sigue existiendo y sigue hasta nuestros días. Así que todo lo que está escrito en la Torá, escrita, tiene su extensión y sus consecuencias en toda la vida hasta nuestros días. Cada uno de nosotros tiene a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, a Aarón, a Yosef, a David dentro suyo, y también tiene a cada una de las chispas y de todas las combinaciones que van surgiendo, y cada cosa que le va sucediendo es una forma de hacer que cada una de esas pequeñas chispitas del alma original de Adán Rishon se rectifique para que en este momento que el Rebbe dijo que Isaac ya está rectificado, todo el trabajo de Jacob, del pueblo de Israel durante todas las generaciones, hizo que los pueblos del mundo ya estén preparados también para recibir al Mashiach de una manera u otra. Sea quien sea, el Mashiach cuando venga va a ser aceptado por toda la humanidad. Nosotros sabemos que es
el Mashiach, como dice el Rambam, es un rabino de madre y padre judía, es un sabio de la Torá, que está casado con una mujer judía, que tiene hijos y que él pelea las guerras de Dios y triunfa y construye el Bet HaMikdash y restituye el reino de Israel en la tierra de Israel, y que gracias a él va a venir la resurrección de los muertos. Incluso la resurrección de los muertos, que fue un concepto completamente abstracto, eh, restringido solamente a los libros de ciencia ficción o a las religiones, es algo que hoy mismo la ciencia está tomando en cuenta. Y la resurrección de los muertos va a ser el paso final para saber que el Mashiach llegó y que estamos en la época de la redención. Así que espero que esta historia que les he contado malamente, no soy un buen relator, pero quise transmitírselas, sea de inspiración para cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes mamó la leche que mamó y comió la comida que comió y vivió la vida que vivió y rezó al Dios que rezó. Pero tiene que saber que en este momento ya todo lo que pasó, pasó, y que todos estamos listos y parados frente a Dios, pidiéndole que traiga el Mashiach ahora, y que simplemente tenemos que abrir los ojos y ver cómo ya llegó la redención. Así que vamos a despedirnos con la melodía con que comenzamos, pero también quiero hacer un llamado, y es que cuando yo recorrí México y Argentina y también en las clases que di hasta ahora, les dije que el asunto no era simplemente estudiar o escuchar o participar y disfrutar, sino que había que cada uno tomar una decisión para hacer una comunidad, hacer un centro, una biblioteca, un lugar de estudio, cada una de sus posibilidades, una reunión donde aquellos que tienen computadoras pueden recibir las clases, incluso pueden recibir las clases grabadas, pueden sentarse a estudiar de los libros, pueden recibir instrucción y también realizar buenas acciones, que es ir a lugares donde hay gente que necesite ayuda, y entonces a medida que van entregando esa ayuda también van transmitiendo esta expresión del alma que le estamos transmitiendo a ustedes y que ya en este momento está penetrada dentro de ustedes mismos y que ya pueden entregarlo a los demás. Hay muchos de ustedes que trabajan activamente en estos asuntos, cada uno en su situación, pero incluso aquellos que ya lo hacen, los invito a que hagan más. Cuando llegaron a un lugar, se elevaron en el estudio, en la acción, en la tevilá, y ya llegan a una meseta, es el momento de volver a elevarse de nuevo. Cada día tienen que aumentar y aumentar. Por supuesto, es importante que envíen todo lo que ustedes puedan dar para que nosotros podamos seguir financiando todas las actividades que tenemos. A pesar de que en México, en Argentina, la situación económica estaba bastante mala y no hubo, los gastos fueron mayores que las entradas. En México fue al revés. En México la comunidad de Gaby Varela y la de Paloma y otras charlas y cosas que hicimos, sobre todo la comunidad de Tlahuac y de Cancún, de Paloma, ellos fueron los que más aportaron y los que más esfuerzo hicieron para financiar todo este viaje. Digamos, pues financié esfuerzo, digamos, en cantidad de dinero, porque esfuerzo hizo mucha gente. Pero de todas maneras no alcanzó para cubrir todos los gastos que hubo.
hoy los viajes son muy caros, y aparte aquí no solamente usamos el dinero para vivir, sino que lo distribuimos y invertimos en libros y aportamos al Rav Ginsburg. Últimamente hubo gente que aportó para apoyar a esta familia que se le tomó la casa. Hoy le pude entregar una importante suma de dinero que fue recolectada de lo que ustedes enviaron. Por supuesto, en comparación con todo lo que necesita, hoy una familia de 4 hijos que es ortodoxa y cumple todos los preceptos necesita varios miles de dólares por mes para vivir. Pero de todas maneras, estuvo muy emocionado. Se llama Rafael Kurkus y están haciendo una campaña en todas las comunidades, sobre todo aquí en Rehoboth, donde ellos viven, para juntar dinero y dárselo. Entonces todo lo que ustedes están enviando está haciendo su obra, está trayendo más luz, está dulcificando la amargura, pero como les decía, el mundo todavía necesita un trabajo muy fuerte, así que los invitamos a trabajar más duro. Incluso todo el dinero que ponen hace que aquello que ustedes ganan y gastan para sí también sea dedicado a Dios. Y también Dios les dé más para que puedan dar más. Entonces, estas palabras tienen que ser transmitidas a todas las personas a las cuales ustedes se conectan. Porque cuando uno busca dinero y busca sustento para otro, es mucho más fácil que cuando uno lo pide para uno mismo. Para uno mismo es más difícil pedir. Pero cuando uno está pidiendo para otros, es mucho más fácil y también tiene más argumentos. Y eso es lo que me pasa a mí y seguramente le va a pasar a todos ustedes. Todo lo que ustedes aportan sirve para traer al Mashiach. Y esa es la intención que tienen que tener. Entonces cada uno de ustedes tiene que tener una alcancía, o tiene que tener una cuenta bancaria, o tienen que tener un agente de bolsa, depende de la situación de cada uno, y juntar dinero y dedicarlo a difundir la Torah. Yo no les obligo a que lo manden a nosotros, pero por lo menos aquellos que estudian con nosotros, también es importante que retribuyan el trabajo que hace el Rav Ginsburg y el trabajo que hace toda la Galeinai en español. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Y la otra cosa que les quería decir es que vamos a comenzar cursos eh, y queremos saber qué es lo que ustedes quieren. Como ustedes son los que más participan, entonces les doy a ustedes la prioridad para que decidan si quieren de la Cábala de la Risa, o por supuesto vamos a hacer otro curso de reencarnación, los secretos del Zohar. Entonces vamos a tratar del domingo que viene empezar de nuevo con los secretos del Zohar a la noche. Como ustedes ven, hay muchas cosas. Yo solo no lo voy a poder hacer. Ya está Rivka, mi esposa, dando clases para mujeres. La hora anterior de 7 a 8, la hora anterior a que yo hago esta clase, está Rivka y cada vez está viniendo más gente. Rivka tiene una forma muy especial de transmitir todas las cosas de la Torah. Pero necesito que ustedes aporten. Si llegaran a aportar un 20% de la gente que recibe nuestros estudios, entonces podemos llegar a traer el Mashiach. Así que cada uno de ustedes tiene que esforzarse y cada uno poner un poquito más, un 10% más de lo que tiene posibilidad de poner. Y así a Kadosh Baruj Hu le va a dar un 1000% más de lo que se merece. Así que, Besrat Hashem, contamos con ustedes y vamos a escuchar cómo los cielos le cantan a Kadosh Baruj Hu.
Les voy a enviar esta melodía por el WhatsApp. Shavuot, que tengan un hermoso mes de la luz. Nos vemos. Hashem olach, b'terem kol